اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la anterior clase habíamos hablado acerca de los distintos estilos que tiene el Corán. O mejor dicho, los estilos que los intérpretes utilizan al momento de querer interpretar el Corán. Dijimos que el Corán puede ser interpretado de varios modos, de varias formas, de varias maneras, según la herramienta que utilice cada intérprete. Por ejemplo, hay intérpretes que habíamos dicho que utilizan la herramienta del idioma y la gramática, hay quienes utilizan, por ejemplo, la herramienta de la historia o de la filosofía o del misticismo, y con eso se va desarrollando este estilo de tafsir. Hay un tema importante que no quiero olvidarme, digamos, de tocarlo en este sentido, que el Imam Khomeini en su tafsir de la sura Al-Fatiha, la apertura, en una serie de lecciones que dio en la televisión iraní al comienzo de la Revolución Islámica, que no logró, digamos, hacer todo el tafsir, pero bueno, algunas clases pudo dar, y obviamente su estilo es un estilo bastante místico en ese sentido. Él decía en esa primera clase, en esa primera lección, que al fin y al cabo el tafsir que nosotros hacemos, o sea, que los intérpretes hacen o que los sabios hacen, no deja de ser una pequeña, digamos, parte de la interpretación del Corán. Es decir, no deja de descubrir simplemente una dimensión muy limitada del Corán. Como para que la gente no crea que cuando alguien interpreta el Corán, o cuando leemos una interpretación del Corán, o cuando escuchamos clases de interpretación del Corán, uno está conociendo todas las dimensiones del Corán. Dijimos que el Corán es tan grande como, diríamos, un mar infinito. Si hablamos que el Corán es la palabra de Dios, que está basada en el conocimiento de Dios, en las realidades que Dios, digamos, tiene en su ser, porque el conocimiento de Dios no es una percepción de algo extraño a Dios, algo que al fin y al cabo nace de su ser, porque Dios es el origen, Dios es el principio, Dios es el creador. Entonces está claro que la palabra de Dios, que se basa en el conocimiento de Dios, es infinita también de alguna manera. Por lo tanto, infinita e ilimitada en el sentido de que nuestro entendimiento no puede alcanzar, digamos, todas sus dimensiones. Por lo tanto, esto no es más que un intento de querer descubrir parte de la cuestión. Como, por ejemplo, que alguien visite un país o una ciudad nueva. Y, bueno, después de estar unos 10 días, 15 días, un mes de vacaciones, supongamos, o de turismo, lo que sea, vuelva a su país y diga, bueno, sí, yo conozco tal país o conocí tal ciudad. No significa que uno haya conocido cada detalle de la ciudad, cada esquina de la ciudad, cada calle de la ciudad, cada casa de la ciudad, cada parque de la ciudad. Es obvio que uno cuando dice conozco la ciudad o conozco tal país, conozco parte, o sea, he descubierto parte. ¿Qué es lo que se descubre? Aquello que se nos dio la oportunidad de poder percibir de forma directa. Por ejemplo, si estuvimos en el centro de la ciudad y dimos una vuelta de media hora, bueno, lo que pudimos ver durante esa media hora es lo que descubrimos de esa ciudad. Hay muchas partes de esa ciudad que quedaron sin descubrir o que nosotros no pudimos percibir. Entonces, al mismo tiempo conocemos la ciudad y al mismo tiempo ignoramos la ciudad, o conocemos parte de la ciudad y ignoramos parte de la ciudad, o conocemos cierta dimensión de la ciudad y no conocemos cierta dimensión de la ciudad. A veces, por ejemplo, uno puede conocer la dimensión externa de la ciudad, puede conocer todas sus calles. Si es un pueblo pequeño, por ejemplo, y uno está un mes recorriendo a diario todas las calles, puede ser que conozca todas las calles, pero no conoce todas las casas, no conoce la gente, cómo vive en las casas, cómo come, y muchas otras cuestiones. Entonces, cuando alguien dice, conozco el Corán, o interpreto el Corán, o percibo el Corán, o comprendo el Corán, no es con este sentido de decir, bueno, sí, yo soy un conocedor absoluto del Corán, de la totalidad del Corán, en todas las dimensiones del Corán, sino por el contrario, simplemente uno no puede, digamos, descubrir el Corán más que lo que se percibe a simple vista.
El primer estilo, que es un estilo famoso del Corán, es el tafsir del Corán con el Corán, o sea, la exégesis del Corán con el Corán. Que es a veces lo que en una leya no aparece de forma completa, digamos, como concepto, uno puede ser que lo encuentra en otra leya. O puede ser que en una leya, por ejemplo, se habla de una forma general y en otra aleya, por ejemplo, se detalla. O en una aleya se habla de forma alegórica y en otra aleya de forma directa. En fin, hay un estilo que utilizan muchos intérpretes, que es empezar a interpretar algunas aleyas con otras aleyas. Ellos le llaman tafsir el Corán bil Corán, o sea, la exégesis del Corán con el Corán. Tenemos en los hadices que el mismo profeta dijo, وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ لِيُكَذِّبَ بَعْضَهُ بَعْضًا وَلَكِنْ نَزَلَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا. Dice, el Corán no descendió para que una parte del Corán desmienta a otra parte del Corán, sino que por el contrario descendió para que una parte del Corán confirme o reconfirme a otra parte del Corán. O por ejemplo el Imam Ali alayhi salam dice, يَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. Dice, algunas partes del Corán son testigos o testimonio de otras partes del Corán. Y algunas partes del Corán hablan de otras partes del Corán. Por ejemplo, tenemos un hadith, en muchos hadiths aparece que la persona le preguntaba al imam, por ejemplo, acerca de una sentencia, un juicio, una ley, una norma, y el imam decía, bueno, esto es lo que dice el Corán, por ejemplo. Y hay veces cuando alguien negaba, entonces respondía con otra leya, o por ejemplo completaba su discurso con otras leyes. Por ejemplo, tenemos un hadith que está en el libro Al-Kafi, an Ali ibn Yaqtin, uno de los compañeros del imam, que le pregunta, se llama Ali ibn Yaqtin, dice, Sa'al al-Mahdi al-Abbasi Abul Hasan. Este compañero del imam narra esta tradición del Mahdi al-Abbasi, que preguntó al imam Abul Hasan an el-Khamr, dice acerca del vino, de tomar vino, dice, Hal hiya muharrama, dice, ¿acaso tomar vino es haram, es pecado, fi kitabillah, en el Corán? O sea, aparece en el Corán como un pecado. فَإِنَّ النَّاسِ إِنَّمَا يَعْرِفُونَ النَّهْيَ عَنْهَا وَلَا يَعْرِفُونَ تَحْرِيمَهَا. Dice, porque la gente piensa que nada más Dios de alguna manera prohibió, pero no como un pecado. O sea, una cosa es el nahi, que es una prohibición. Otra cosa es el pecado, que es cuando alguien prohíbe algo y promete un castigo para eso. Muchas veces uno dice, bueno, le dice a su hijo, por ejemplo, no hagas tal cosa. Se lo prohíbe, pero no le promete castigo. Es un consejo que le da. Hay veces no. A veces le dice, si haces tal cosa, te voy a pegar. Si haces tal cosa, te voy a prohibir ir a la casa de tu amigo. Si haces tal cosa, te voy a prohibir tal cosa. Entonces, eso es el pecado, digamos. Dice, la gente conoce que no está bien tomar alcohol, digamos, como diciendo que Dios lo prohibió, es cierto, pero no es un haram, no es un pecado. El imam dijo, bal hiya muharrama. Dice, no, eso es un pecado. Entonces le preguntó, fi ayyi mawdi' hiya muharrama fi kitabillah. Dice, ¿en qué lugar del Corán dice que es haram? Entonces el imam le dice, qul innama harrama rabbi al-fawahish. Dice, ciertamente Dios ha hecho haram, ha hecho pecado, digamos, mi Señor. Los actos de corrupción, ma dhahara minha wa ma batan, dice, aquellos que son aparentes y manifiestos y aquellos que están ocultos, wal ithma wal baghi bighayri al-haq, y también prohibió, digamos, digamos la desobediencia, el pecado, la corrupción, sin tener razón. Dice, فَإِمَّا الْإِثْمِ فَإِنَّهَا الْخَمْرِ. Dice, esto que dice el ithim, que es el pecado, dice, es el khamr, el alcohol, bi'ayniha, tal cual. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Dice que te preguntan acerca del vino. Dice, قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا. Dice, bueno, en otra ley ya dice Dios que el vino es un pecado que tiene, digamos, un perjuicio, un daño, hace daño,
dice su daño es mayor que su beneficio. Y en esta aleya dijo que Dios había prohibido, o sea, había hecho pecado el daño. Entonces miren, como en una aleya Dios dice, es pecado el hacerse daño, digamos, o el flagelarse, o el perjudicarse a uno mismo, y en otro dice que el vino es un daño. Entonces, si acá dice que es pecado hacerse daño, y en la otra dice que el vino es un daño, entonces el vino es pecado. Esa es la forma en que se puede interpretar. Entonces dice después, bueno, después le corrobora esto, el imán, que dice, bueno, esto que estábamos diciendo que es daño, es justamente el vino en el libro de Dios. Este es un estilo, digamos, de tafsir, cuando una leya puede explicar otra leya o detallar otra leya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.